Tengo en la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista y director del diario y semanario Capital CDMX, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi estimado Luis Eduardo? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Heraldo Noticias. Muchas gracias por hacer comunicación con nosotros. Hoy, a ver, poníamos en contexto todo esto de la discusión de la reforma electoral. ¿Cómo lo ves? Mira, pues en este ambiente de la reforma electoral que se aprobó hoy en comisiones en la Cámara de Diputados, pues esto es una buena noticia para la democracia de la Ciudad de México, ya que el Tribunal Electoral Capitalino determinó ya que estas reformas electorales que se aprobaron en el Congreso de la Ciudad y que entraron en vigor el 2 de junio pasado, se violó la autonomía del Instituto Electoral Capitalino y por ello ya se ordenó que se revocara parcialmente el acuerdo que había aprobado el Instituto Electoral para ordenar que se eliminaran estas áreas técnicas tan importantes de género y derechos humanos. En ese sentido ha quedado claro que ya al derogar al Instituto Electoral la facultad de crear unidades técnicas, se suprimió la opción a la que podían recurrir el instituto para mejorar su funcionamiento y alcanzar sus fines, limitando su ámbito de acción y decisión respecto a sus características orgánicas y funcionales. Esto es importante porque se dispuso ya que se puedan revivir los artículos 58, 59, 63, 67, 68 y 94 del Código Electoral Capitalino, y también se da vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está en análisis un par de acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado contra esta reforma electoral, que es a todas luces inconstitucional por violar el principio de progresividad del artículo 1 de la Constitución Federal. Y creo que lo que se debe celebrar es que como consecuencia de este fallo quedan ya sin efectos todos los actos que se habían derivado de las acciones generales que el Instituto Electoral realizó, y se ordenó también restablecer la estructura orgánica de esta unidad técnica de género y derechos humanos con que contaba hasta antes de esta reforma. Y esto es importante porque se respetan los derechos laborales de las personas que dejaron de pertenecer a esta área, y así se va a tener que integrar como consecuencia de ellos, de estos cambios, pues ya fueron readscritas o designadas en otras áreas del propio instituto estas personas, y lo importante es que se recupera esta autonomía del Instituto Electoral Capitalino con una reforma que pretendía eliminarles y quitarles pues su capacidad y su autonomía. Sí, porque bueno, pues ahora con todo esto que está en discusión, le pega ahí a lo que son bastantes áreas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, y el panorama para el día de mañana ahí en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre esta discusión de la reforma electoral, igual, ¿cómo lo ves para mañana? Digo, a reserva de que hoy ya empezó la discusión calientita, y creo que es un panorama que venimos diciendo y pronosticando desde hace días, ¿no, Luis? Sí, ya tenemos ahí un pronóstico que quizá pudiera avanzar la reforma, pero hay que recordar que como es una modificación constitucional, en comisiones no se requieren estas 2/3 partes. En la Cámara de Diputados, ya mañana que pasen al Pleno, se va a requerir las 2/3 partes, y por eso hoy decimos, ya avanzó la reforma electoral en los términos que está planteada por Morena y por el presidente, pero el día de mañana podría haber un revés, y todo apunta también a que hay que estar muy pendientes de la actuación del PRI, que es quien podría modificar los números y que se lograra esta reforma constitucional. Por ahí todavía sería como un primer tiempo, faltaría que se fuera al Senado, y hemos visto por lo menos en el Senado que Ricardo Monreal ha puesto sus reservas sobre modificar la Constitución. Entonces el panorama está complejo, pero todavía hay oportunidades de salvar la democracia. Sí, efectivamente. Oye, pues me dio gusto saludarte y estamos en contacto, Luis. Gracias, Manuel, igualmente, y aquí andamos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Velázquez.